si no se construye verdad, ¿qué es lo que se está construyendo en la vida de un hombre de Dios? Cuando Pablo le pide a Timoteo que oren por los gobernantes, es muy fuerte lo que él pide. Ustedes recuerdan esa expresión de 1 Timoteo 2, verso 1 en adelante. Ruego que hagan peticiones, que hagan rogativas, con acciones de gracias por los gobernantes. Y no eran la Madre Teresa de Calcuta, eran Nerón y toda esa clase de gobernantes terribles. Y dice, pero esto es bueno y agradable delante de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo no sé si ustedes conocen el movimiento de Jucum. ¿Alguien escuchó hablar de Jucum? El Jucum es un movimiento global muy interesante, precioso, un trabajo maravilloso. Loren Cunningham, que ha sido el fundador, ha hecho un trabajo maravilloso en muchos aspectos, principalmente en el campo del evangelismo y llegando a pueblos no alcanzados. Un trabajo hermoso. Y una de sus asistentes, Nata Cope, una mujer extraordinaria, escribe un libro precioso que merece ser leído por todos los pastores, que significa el estado social del Antiguo Testamento o el reino de Dios en el Antiguo Testamento, en el estado social. Tiene diferentes nombres según las traducciones. Y Nata Cope escribe de que África llegó a tener 80% evangelizado. Y escribe que Dallas, en Estados Unidos, llega a tener el 80% evangelizado. Pero hace un diagnóstico serio y responsable diciendo que aunque África fue 80% evangelizada, no cambió ni la corrupción, no cambió ni los abortos, no cambió ni la muerte, no cambió ni el hambre, no cambió absolutamente nada, porque se les predicó un evangelio de salvación, pero no se les enseñó a vivir en la verdad. Y lo mismo pasó en Dallas, y entonces Dallas, estadísticas de Dallas, la ciudad con mayor nivel de divorcios. ¿Cómo se puede explicar que el 80% de evangélicos tenga una ciudad y siga teniendo las más grandes clínicas de abortos? Sea un centro del narcotráfico. Claro, porque cuando solo se predica salvación y no se construye verdad en las personas hacen una confesión pública en el altar, pero lamentablemente no se edifica en su interior una vida de verdad. Y esto es lo que es discipulado. Discipulado es construir verdad. Muchachos, que le vaya bien en la cárcel y que puedan salir, no solo entrar. Que también salgan así, porque yo puedo cuidar de su familia, pero no se me la costumbre. Que les vaya hermoso en la prisión. Ahora, hay una preocupación de Pablo, no solamente de que alguien confiese a Jesús como Salvador, sino que al mismo tiempo se construya verdad en el interior de las personas. ¿Qué es discipulado? Bueno, tiene tantas expresiones hoy. Discipulado que agregar una mal puede ser hasta fastidioso para algunos. Pero déjeme sumar algo más en el corazón y en el vocabulario. En el humilde entendimiento, discipulado es construir verdad en la gente. Discipulado es construir verdad en las personas. Que el Evangelio sea verdad. Que Dios sea verdad. Que la palabra sea verdad. Que los adoradores construyan verdad. Que vivan la verdad en todas las áreas de la vida. Mis hermanos, mírenme, si pueden prestarme atención en esto. Si podemos vivir la verdad en familia, habremos librado del atraso a nuestras congregaciones. Si vivimos la verdad en familia, si vivimos la verdad en el matrimonio, si vivimos la verdad con los hijos, si vivimos la verdad con los padres, si los hermanos que se van entregando viven verdad, hermanos, tenemos que hacer más mantenimiento de problemas a los creyentes que a las personas de afuera. Y todo el tiempo, óigame, todo el tiempo que tengamos que hacer mantenimiento a los de adentro,
es tiempo que perdemos para alcanzar a los de afuera. Y no hablo de descuidar a los que están adentro, hablo de que necesitamos desafiar a los que están adentro a vivir verdad. Y que las personas verdaderamente decidan vivir la verdad. Nuestra pregunta honesta y sincera a las personas es: ¿quieres la verdad? Jesús lo dijo de esta manera: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La pregunta es: ¿quieres verdad? Porque nadie crecerá en santidad si no crece en verdad. Jesús no le dio muchas cosas a los discípulos. Jesús le dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y si permanecen en la palabra, permanecen en pureza. Y si permanecen en la palabra, permanecen en verdad. En otro aspecto, en la segunda carta, Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gente que está aprendiendo muchas cosas, pero cosas que no lo llevan a la verdad. Cosas que son buenas a aprender, pero ¿de qué sirve aprender si no son verdad? Y lo único que libera a mi hermano, lo único que libera a mi familia es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No es un versículo bíblico, es una verdad aplicable a la vida del discipulado. Juan 8:31 dice que si nosotros queremos ser sus discípulos, permaneceremos en su verdad. Y entonces, al permanecer en su verdad, seremos verdaderamente sus discípulos. Discipulado tiene que ver neta y esencialmente con la gestión de la verdad. No con las visiones, con las estrategias que son parte de manera secundaria, sino con la verdad. ¿Cómo vive mi discípulo? ¿Cómo viven nuestros discípulos la verdad? ¿Cómo están recibiendo la verdad que están oyendo y cómo la están llevando a la realidad de sus vidas? Pregunta: ¿cómo Dios construye a su hombre y a su mujer? ¿Cómo me gustaría decirle, hermano, venga, reciba la opción que usted se transforme en un hombre de Dios? Pero no es verdad. La construcción de un hombre de Dios lleva mucho tiempo. La construcción de una mujer de Dios lleva mucho tiempo. Y esa construcción es importante. Porque lo que se acelera en los procesos se daña en el tiempo. La construcción de un hombre de Dios lleva mucho tiempo. Y en la vida lleva muchos no. Si un pastor no ha aprendido de su pastor a escuchar no, todavía no estás listo. Porque el no pone a prueba nuestro carácter. Pastor, quiero hacer esto. No es el tiempo, papá. Pastor, ¿sabe que voy a hacerlo? No, espera un poquito. No se trata de matar lo que Dios está poniendo. Se trata de garantizar que si empezás algo no lo dejes a mitad de camino. La construcción de la verdad en un hombre de Dios lleva tiempo. Lleva tiempo. Y es algo que el mundo ha querido influenciar a la iglesia de tratar de meternos en una velocidad que no necesitamos entrar a la locura. Mire cómo Dios construye a un hombre. Aquí tenemos uno de miles de ejemplos que podríamos encontrar en las Escrituras. Me acompañes a leer Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. Usted lo conoce, seguramente lo habrá predicado en algún momento. Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué más? Para enseñarla. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene? ¿Se usa Biblia aquí también? Para concluir, lo leemos juntos, ¿les parece? ¿Me acompañan? Vamos a leerlo en voz alta si puedes hacer. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para vivirlas. Inquirir, investigar, escudriñar, no leerla, inquirir.
Las riquezas de las Escrituras no salen por leerlas, salen por escudriñarlas, por inquirir, por investigar, por dedicar tiempo, y nos dedicaremos a la oración y a la palabra, a la oración y a la palabra. Porque Esdras había preparado su corazón. Esto es una determinación del corazón. Yo voy a preparar mi corazón a la palabra. Y lo segundo, lo que aprenda es para cumplirla. Hermanos, no es tan fácil como pastores decirle a la gente lo que tienen que hacer. Es tan fácil decirle a los hermanos, perdone a los hermanos. Nosotros perdonamos a otros pastores. Es fácil transferir mandamientos, pero un hombre de Dios se construye anhelando cumplir aquellas cosas que vamos investigando en las Escrituras. La pasión más grande de un pastor no comienza con predicar, comienza con cumplir. Gracias por su entusiasmo. Para que pensemos, estamos aquí para conversar. Y luego, en tercer lugar, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y en tercer lugar, para enseñar. Qué buen orden. Preparar el corazón, tomar una determinación. Me voy a meter en las Escrituras, voy a profundizar en las Escrituras, voy a profundizar en la verdad. Voy a encontrar en las Escrituras lo que debo encontrar para cumplir. Y luego, para poder compartirlas con otros, garantizando que lo estoy viviendo, que se ha vuelto real en mí, entonces puedo cumplirlo. En estos 3 días, cargo en mi depósito espiritual una carga, y estoy seguro que viene de parte del Señor, y es compartir con ustedes, y si tal vez no puedan participar por sus muchas actividades y les interesa, puedan recurrir a nuestros hermanos y pedirles los videos que gentilmente se los pondrán a disposición. Quisiera compartir en las 4 administraciones que tengo en estos días acerca de vistos perfectos para expresar su perfección. Vistos perfectos para expresar su perfección. Sobre esta estructura, sobre esta médula ósea espiritual, intentaremos compartir un solo mensaje en 4 partes, solo uno, donde pudiéramos hablar de vistos perfectos para expresar su perfección, justamente con las palabras que traerán nuestros compañeros de milicia. Yo no sé si usted ha escuchado mucho estos últimos 20 años la palabra revelación. Revelación ha sido una palabra muy pesada, que continuamente se ha repetido. Y estoy seguro que usted entiende eso. Quisiera darle una pequeña lectura de lo que entendemos por revelación. Revelación es recuperar la perspectiva de Dios sobre las cosas. Revelación no es la novedad de un versículo bíblico. Revelación es recuperar la perspectiva de Dios acerca de las cosas. Cuando Dios nos revela acerca de la familia, no buscamos ser una buena familia, recuperamos ser la familia que Dios quiere. Hay muchas buenas familias en la sociedad y muchas de ellas no responden a lo que Dios quiere. Hay personas que están comenzando a disfrutar desde la revelación, no como una novedad bíblica, no como un pasaje bíblico extraordinario, cosas que se pueden aprender con buenas concordancias. Uno busca un material de concordancia, se hace una buena exégesis y se tiene un buen mensaje, pero no es lo mismo tener un buen mensaje bíblico que una perspectiva divina. Eso cambia, hace toda la diferencia. ¿Cómo podría simplificar la perspectiva divina? Diría que la perspectiva divina es exactamente lo mismo que decir la mente de Cristo. Recuperar la perspectiva divina es operar desde la mente de Cristo. Y Pablo dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo sé que estoy recibiendo revelación y no información? Porque la revelación está cargada de esperanza. ¿Se animan a repetirlo conmigo para dar tiempo a los que escriben? La revelación está cargada de esperanza.
Cuando Dios nos da revelación de su perspectiva sobre las cosas, no me frustra por la distancia, no me frustra porque mi familia es un desastre, no me frustra porque mi matrimonio es un desastre, no me frustra porque mi economía o la congregación es un desastre, no, porque la revelación va cargada de esperanza. Cuando Dios nos muestra algo, inmediatamente nos dice, y lo vas a lograr. Y lo vas a lograr, y lo vas a lograr. Dios no nos muestra para frustrarnos. Dios no nos muestra para que nosotros sintamos miserables y digamos, qué lejos que estamos de lo que Dios quería. No, Dios nos muestra para que sepamos que Él nos va a ayudar a lograrlo y de hecho lo vamos a lograr y vamos a hacer en la tierra todo lo que Dios quiere. ¿Lo cree? Todo lo que Dios quiere lo está produciendo. Es lo que Dios quiere, Dios no puede tener. Todo lo que Él nos está mostrando desde la revelación no es para humillarme, no es para rebajarme, no es para mostrarme que lo hice todo mal, que debo arrepentirme, que debo humillarme, que debo quebrantarme y ver la distancia entre lo que Dios me muestra y lo que yo soy. No, debo saber que lo que Él me está mostrando es la evidencia de que no respondí a su diseño y que volviendo a su diseño tengo todos los recursos de Dios a mi disposición para lograr lo que Él ha propuesto. Sí lo vamos a lograr, pero tenemos que recuperar la perspectiva de Dios sobre las cosas. Recuperar, y esto es inmediato, porque no tenemos muchas generaciones para seguir probando. Latinoamérica está en una estación extraordinaria, pero no podemos dormirnos en lo que estamos viviendo. Se calcula posiblemente, sumando todos los países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, que el 40% de los habitantes de Latinoamérica sean cristianos. Y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Porque si hoy viajamos a Japón, Japón tiene 1% de creyentes. Y la lista en Europa sigue bajando. Y la lista en Asia sigue bajando. Y otra vez está volviendo todo el sistema islámico a África. ¿Por qué? Porque hay un momento que nosotros nos adormecemos en nuestra conciencia y pensamos que porque nosotros somos cristianos hoy tenemos garantizadas las próximas generaciones. No. Si no respondemos a su diseño, nuestra descendencia se apartará de Él. Estuve en el Parlamento de Inglaterra y tengo amigos en el Parlamento. Están debatiendo si se va a permitir en Inglaterra seguir bautizando a las personas que confiesan a Cristo como su Salvador. Están debatiendo ahora, en estos días, en el Parlamento de Inglaterra, si van a permitir que se levanten ofrendas y diezmos en las congregaciones. ¿Saben por qué? Porque se han descubierto tantos abusos financieros en los grandes ministerios de Inglaterra que ahora el fisco tomó causa de todas esas defraudaciones financieras y descubrieron que estaban haciendo prácticamente lavado de dinero. Entonces dijeron, se acaba el levantar ofrenda por ley. Entonces cada error nuestro es poder para las tinieblas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cada falta nuestra es darle poder a las tinieblas. Y esto va generando crisis. Una nación que fue netamente cristiana, que naciones que tocó, llevó el Evangelio llega a gran parte del Pacífico por Inglaterra, a Centroamérica por gran parte de Inglaterra, y podríamos continuar. Es increíble naciones cristianas que hoy estén debatiendo si van o no a aceptar principios de las Escrituras. Mis hermanos, yo creo que ustedes lo saben. ¿Saben quién es el alcalde de Londres? Un musulmán. ¿Y saben quién es el próximo candidato y tiene grandes posibilidades de ganar en Inglaterra? Un musulmán. ¿Sabe qué significa esto? Que todo el sistema islámico va a ser instaurado en una nación que fue netamente cristiana. Porque alguien se adormeció y dijo, éramos muchos cristianos. Sí, pero si el Evangelio no se vive como verdad, se sentencia a las próximas generaciones. Y esto no solamente está pasando ahí, vayamos a Canadá. Quienes tienen la oportunidad de estar en Canadá saben de lo que estoy hablando. Se celebra uno de los eventos más grandes del LGTB. 2 millones de homosexuales celebrando
y en sus prácticas tienen personas crucificadas burlándose de Jesús. Pero eso no es el problema. El problema no son ellos. El problema es qué pasó con la iglesia donde tuvieron los grandes avivamientos. La verdad se construye más lento, pero salva a las próximas generaciones. La verdad libra a nuestros hijos. La verdad libra a nuestros nietos. La verdad libra a los hijos de nuestros hermanos. Creo que algunos de los que estamos aquí tenemos carne ya en el cabello. Y algunos de los que estamos aquí tuvimos el privilegio de presentar al Señor un niño, que luego tuvimos el privilegio de casarlo, y que luego tuvimos el privilegio de tomar su hijo en las manos y presentarlo al Señor. Y es hermoso cuando los hermanos permanecen y las familias continúan en la iglesia. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso tener ese privilegio? Y después ese niño que presentaste al Señor, volver a casarlo, porque en un proceso de 40 años, tenés 2 generaciones por lo menos que pudiste casar, presentar. Es glorioso ver que no se disuelvan las familias, que las familias continúen en el Evangelio. Estas son cosas que el pastor debe saber, que su llamado no es ocasional, que su llamado no es eventual, que su llamado es eterno, que su llamado es multigeneracional. Fuiste llamado para un efecto multigeneracional, para presentar un niño que luego case, que luego presentes al niño de él, que luego case. Fuiste presentado un llamado multigeneracional. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, esto encarna, hombre, fíjate que seas capaz de enseñar también a otros. Él está pensando por lo menos, como mínimo, en 4 generaciones. ¿Sí? Como mínimo en 4 generaciones que se puedan afectar y se puedan trabajar. Quisiera terminar con esta parte y luego continuar esta noche si el Señor nos concede gracia. Si quieres poner en letras mayúsculas, solo si quieres, por favor, pon: necesitamos revelación. Necesitamos revelación. Pablo escribe, y recién lo escuchamos por el pastor Javier, una carta extraordinaria como es la carta de Éfeso. Pablo escribe cosas tan profundas, tan maravillosas, y él repite en Efesios varias veces la palabra revelación. Pero lo que más nos llama la atención es que él no confía en lo que escribe. Él sabe que lo que escribe que es cierto, pero no es suficiente. Él va a apelar al ministerio de la intercesión. Porque sabe que si lo que escribe no está llena de oración, la gente no lo podrá entender, aunque lo lea muchas veces. Entonces en el capítulo 1, Pablo sabe y es consciente que lo que debe hablar, sabe, nos pusiéramos a leer Efesios 3, ahí nos podríamos perder 3 años por lo menos. Solo Efesios 3. Prisioneros de Cristo, que es la causa por la que Dios puede entregar la revelación a ellos. La revelación no es para los que les gusta la revelación es para los que son prisioneros de Cristo. La revelación no es: Señor, ¿cómo quiero tener revelación? ¿Cómo me gustaría? No, esto demanda una actitud de vivir presos a la voluntad del Señor. Pero él conecta el ministerio de intercesión y dice, déjeme parafrasear Efesios de esta manera: tengo tantas cosas que escribirles, tengo tantas cosas que decirles, tengo tantas cosas que hablarles, tantas cosas celestiales, tantas cosas eternas, tantas cosas espirituales que compartirles, pero sin revelación es imposible que las puedan entender. Así que él ora y tomamos como referencia aquella oración: Padre, envía espíritu de sabiduría y de revelación, y define para qué, para el conocimiento de Él. Que la revelación no sea de cosas, que la revelación sea de una persona. La Biblia termina con un libro extraordinario llamado Apocalipsis,
que no es en primera instancia la revelación de los últimos tiempos. Apocalipsis es la revelación de la persona de Jesucristo. Es aquella oración que Pablo hace también por la iglesia de Éfeso. Alumbra los ojos del entendimiento con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos conocerlo a Él, y no solo conocerlo a Él, sino tener su conocimiento. Que logremos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Para todo el mundo Simón era Simón, para Jesús no, para Jesús era Pedro. A todo el mundo, la mujer samaritana tal vez sea una mujer de una baja calidad de vida moral. Para Jesús era la puerta de entrada para que Samaria conozca a Dios. ¿Cómo ve Él? ¿Cómo ve a las personas? ¿Cómo ve Él las cosas? ¿Cómo las ve? ¿De qué manera Él las ve? Queremos ver cómo Él lo ve. Y eso es revelación, es comenzar a ser introducidos en las cosas que Él ve y cómo Él las ve. ¿Saben por qué hay tantas opiniones que dividen a la iglesia? Porque falta una visión de cómo Él las ve. Nuestros mejores amigos son de diferentes continentes, formados en diferentes seminarios, formados en diferentes organizaciones, y terminamos hablando lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Es simple. Puedes estar con alguien al lado tuyo y por falta de revelación lo único que le queda es la imaginación. La imaginación produce muchas opiniones. La revelación no produce opinión. La revelación produce una perspectiva clara de cómo Él ve. Señor, no es como yo veo, es como tú ves. Como tú ves a mi esposa, como tú ves a mis hijos, como tú ves a mis hermanos, como tú ves esta estación, cómo estás viendo la congregación, cómo estás viendo el ministerio. Señor, cómo tú ves, cómo estás viendo lo que estamos haciendo. Y entonces comienza la revelación a cambiar las cosas que hacemos, o a mejorar, o a corregir las cosas que hacemos, porque las estamos viendo desde otro lugar. Y cuando se comienza a ver desde otro lugar, se comienzan a perfeccionar. Estos 2 últimos minutos para ser coherentes con lo que vamos a compartir. Una de las primeras cosas que Él me va a mostrar es cómo Él me ve. Y quiero dejar aquí para trabajar esta noche junto a los compañeros que vamos a compartir en estos días. Cómo Él me ve. Cómo Él ve a las personas. Cómo Él ve a la iglesia. Cómo Él la ve. Y tengo que ser honesto con ustedes, pero explicarlo a la noche. Él nos ve santos. Él nos ve sin manchas. Él nos ve irreprensibles. Él nos ve perfectos. Y la razón por la que Él nos ve así, es porque por un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Muchas de nuestras oraciones pueden ser equivocadas si oro como yo me veo y no como Cristo me ve. Y si yo me veo mal, me trato mal. Y si yo veo mal a los demás, trato mal a los demás. Porque como vemos, tratamos a las personas. Cuando Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, y esto lo van a volver a escuchar esta noche para darle un poquito más de fuerza al compartir con los hermanos, Pablo sabe todos los problemas que hay. Él fue notificado por los hermanos de Acaya, pero comienza, y esto es extraordinario, a los santos de Corinto. Cualquiera comenzaría usando cualquier otra expresión, menos santos. Había entre ellos muchos pecados, había entre ellos carnalidad, pero él los llama santos. ¿Por qué los llama santos? Porque por un sacrificio delante del Padre fuimos constituidos santos.
Claro, si no estoy bajo ese sacrificio y quiero presentarme en mis propias obras, que es lo que hace la iglesia de Gálatas. Gálatas vuelve a la ley, deja el sacrificio de Cristo y ahora comienzan a vivir según la ley. Y según la ley quieren presentarse delante de Dios. Y entonces Pablo le dice, ustedes son locos. ¿Cómo van a dejar el sacrificio de Cristo para volver a la ley? ¿Cómo van a dejar un sacrificio que lo justificó por la fe? Van a volver otra vez a la ley, a tratar de hacer con sus fuerzas una comunión con Dios que nunca va a dar a la medida, porque donde falles a un punto de la ley, fallas a toda la ley. No volvamos otra vez a Cristo, permanezcamos otra vez en Cristo, y entonces Pablo intenta otra vez traerlo a un lugar de perfección. Pablo intenta otra vez colocarlo en un lugar donde ya soy santo. Diga conmigo, ya soy santo. El problema que nosotros tenemos no es con Dios. Con Dios ya fue resuelto. Dios ya te ve santo por el sacrificio, pero todo esto demanda construcción, mucha Biblia para estudiar juntos, demanda disfrutar el sacrificio de Cristo. Hermano, ¿sabes? Charlando una vez con un pastor, me compartía esto y yo me sentí identificado en varias etapas de mi vida. Él me decía, Gustavo, ¿sabes que hay momentos que tengo problemas de oración? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque hay momentos que reacciono de una forma que no tengo que reaccionar y me doy cuenta que eso me afecta en la oración. Y me doy cuenta que cuando hay días que no tengo ese tipo de reacciones, mi relación con Dios es mejor, es diferente, es superior. Claro, es que lamentablemente nosotros venimos de un pseudo legalismo, en donde nuestra comunión con Dios está basada en nuestras obras y no en su sacrificio. En el Antiguo Testamento la comunión con Dios estaba basado a las obras que las personas tenían. Y por eso tenían que hacer un sacrificio de animales para restablecer en el pecado la comunión con Dios. Nosotros, por su Hijo, tenemos comunión con Dios. El problema nuestro del pecado no es con Dios, es la expresión de Dios a través de nosotros. ¿Sí? El problema nuestro de nuestros pecados, de nuestra carnalidad, es que daña que Dios pueda ser visto en nosotros. Que Dios pueda ser conocido, que Dios pueda ser manifestado. Y esto es un dolor que pesa cuando entendés el sacrificio. Esto es un dolor que pesa cuando entendés el sacrificio. Desde el principio, Dios nos creó para expresar su perfección. Toda la creación estaba hecha, pero Dios no dijo esto es bueno en gran manera, hasta que hizo al hombre. Y dijo, esto es bueno en gran manera. Algunas versiones de la Biblia dice, esto es perfecto en gran manera. El libro de los Salmos enseña que el sello de la perfección en la creación es el hombre. ¿Sí? ¿Está bien? Porque Dios quería expresar su perfección a través de los hombres. Dios anhelaba expresar. Cuando Dios creó al hombre, fue el único que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Dios es perfecto? ¿Cómo sería el hombre? Perfecto. La desobediencia, el engaño, el pecado y la muerte comenzó a destruir aquello que Dios había hecho perfecto en gran manera. La expresión de su perfección. Pero luego viene el perfecto. Alguien grite conmigo, vino el perfecto. Vino el perfecto. ¿Quién es el perfecto? Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente. Y por un sacrificio perfecto nos recuperó en perfección para su Padre. Por un sacrificio perfecto. Solo por uno. En el Antiguo Testamento los miles de sacrificios no hacían perfecto a un hombre. Con un solo sacrificio, un sacrificio perfecto, Hebreos 10:14, nos hizo perfectos para siempre. ¿Para qué? Para que expresemos perfección. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Mire qué estándar. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón. ¿Cuál es nuestro estándar? Perfección. El que comenzó la obra en ustedes, como dice, la perfeccionará. ¿Se da cuenta que el vocabulario de perfección está en el vocabulario de Dios?
y que toda obra de Dios es perfeccionarnos. He puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, perfeccionar. La palabra perfección debería estar en nuestro vocabulario continuamente. ¿Sabía usted que por Cristo y solo por Cristo podemos tener una comunión perfecta con el Padre? Cuando salgo del sacrificio de la cruz, cuando salgo del sacrificio de Cristo, yo me veo miserable. Pero cuando me veo en Cristo, cuando me veo en Cristo, veo sacrificio que me hace aceptable delante de Dios. Y alguien puede decir, pero apóstol, si Dios ya no ve perfecto, ¿puede ser que alguien quiera jugar con el pecado? Mire, si alguien quiere jugar con el pecado, nunca entendió el sacrificio. Porque nadie que entienda el sacrificio de la cruz jugará con el pecado jamás. Ya no es para que Dios me reciba, ahora es para honrarlo, glorificarle y agradarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Ya no quiero pecar. No quiero pecar, no porque si no tengo problemas con Dios. Ya no quiero pecar porque no quiero que se dañe la expresión de su hermosura, la expresión de su perfección a través de nosotros. Sí, hermano, fuiste llamado a ser perfecto. Y nosotros los perfectos, dijo Pablo, y nosotros los perfectos. Y nosotros los perfectos. Y nosotros los santos. La iglesia no será gloriosa, la iglesia ya para Dios es gloriosa. ¿Cuántos pueden decir amén? La iglesia no será gloriosa, la iglesia ya es. ¿Alguien puede repetir conmigo? Ya es. Como la veo, la trato. Si la veo gloriosa, la trato gloriosa. Si la veo perfecta, la trato perfecta. Si la veo hermosa, la trato hermosa. Y de esto se trata, ver a los hijos, ver al cónyuge, ver a los hermanos. Y de esto se trata en lo que vamos a ir trabajando en estos días. Estamos convencidos que la revelación está produciendo una nueva visión más clara de la iglesia. La iglesia ya es gloriosa. La iglesia ya es santa. La iglesia ya es perfecta. Solo que hay algo de ella que está siendo santificada. Hay algo de ella que está siendo perfeccionada. Algo de ella que está siendo purificada. Y no es en términos hacia Dios, es en términos hacia su expresión. Pastor, ¿me ayudas un momento, por favor? ¿Quieres extender tus manos hacia aquí adelante? Espero que haya una impartición de gracia, vida y luz en lo que vamos a decir. Si quieres extender tus manos hacia aquí adelante, hacia el pastor. Pastor, en cuanto a Dios, todo fue pagado. Pablo dice, no quiero ser hallado en mi justicia, que es por la ley, sino en la justicia que es por la fe en Cristo. Entonces, delante de Dios hoy y hasta el último segundo de tu vida, eres perfecto, santo. Delante de Dios eres puro. Cuando te presentas en Cristo y por medio de Cristo, así te ve Él. Pero tú puedes decir, pero yo me conozco, sé que hay cosas en mí que no son perfectas, que no son santas, que no son puras. Pero no daña tu relación con Él, porque tu relación con Él es por su Hijo. A menos que peques deliberadamente, entonces sí, llame más sacrificio por el pecado. Pero no daña tu relación con Él, para nada, porque el Padre te ve en Cristo. Él te puso en Cristo, te juzga en Cristo. Y cuando te ve, no ve tus errores, porque para Él ya eres perfecto. ¡Wow! Para Él ya eres perfecto. Para Él ya eres santo. El problema está que no puede expresar su perfección por medio de ti hacia los demás. Entonces Dios dice, te tengo que santificar, pero ya eres santo para mí. Te tengo que perfeccionar, aunque ya eres perfecto para mí. Siempre que Él te mire, te verá perfecto. Siempre que Él te verá santo. Y lo que yo tengo que aprender, lo que Gustavo tiene que aprender, lo que María, lo que Juan, lo que Alberto tiene que aprender, es que si alguien conocía en la carne,
ya no lo conozco más. Amén. Que si lo conocías en la carne, no, pero yo conozco al pastor. Sí, decime cómo lo conocés. ¿Lo conocés con estos ojos o con sus ojos? ¿Lo conocés desde tu mente y su pasado o lo conocés desde la mente de Cristo? Yo necesito revelación de Cristo para poder ver a mi hermano como Cristo lo ve. Y entonces comenzar a colaborar con ese sentido de perfección. Los próximos 3 días pasaremos tiempo juntos en la palabra, hablando, vistos perfectos para expresar su perfección. ¿Qué les parece si oramos al Señor por esta hermosa mañana? Gracias por todo. Padre, gracias por reunirnos en esta mesa espiritual tan abundante, en hombres y mujeres verdaderos, que tu verdad está siendo construida en nosotros.